Buenas tardes, mi nombre es Marceliano Mendivelso. eh, Soy estudiante de la especialización de docencia universitaria de Humanidades 1. Esta es una exposición para el profesor Alejandro Rodríguez Mendieta y el tema es trastornos del sueño como riesgo de obesidad. Esta está dedicada a los residentes de primer año de la especialidad de medicina familiar. ¿Por qué se escogió lo de los trastornos del sueño? Resulta que el sueño es una patología muy frecuente en el hombre y la obesidad también es una patología muy frecuente en el hombre. Y la idea es ver cómo estas dos se articulan y ambos son problemas que demeritan la calidad de vida del paciente. En cuanto al sueño, podemos decir que a lo largo de la historia ha sido visto por las diferentes culturas. Es así como el antiguo Egipto fue el arte de interpretar los sueños, era una profesión y en el cual le daban una gran tomaban decisiones de acuerdo a la interpretación de los sueños, por eso era que era aquí tan interesante esta profesión, y de allá es interesante destacar un papiro que se llama el Libro de los Sueños, que data de aproximadamente 2000 años antes de Cristo. Para los griegos, Himnos era el dios del sueño y el encargado de crear las imágenes y los acontecimientos era Morfeo. Bueno, en la cultura china, por ejemplo, los sueños son premonitorios, son visioneros, son mensajes divinas. Eh, en el Islam, en el propio Corán, había una forma de promover la interpretación de los sueños, pero aquí le daban importancia a la parte onírica, o sea, la interpretación de los sueños, que estaba a la altura de los profetas. Y en el budismo no solo era la interpretación de los sueños, sino que se le daba, o se pretendía ser capaz de cambiar o interpretar el sueño desde el punto de vista onírico. Bueno, la obesidad pues ha sido a lo largo de la historia una preocupación del hombre, a veces mala, a veces buena. En algunas culturas es vista en buena forma, en otras no, y se ha visto preocupación y cambiante de este tema de la óptica, del tema es cambiante de acuerdo a la época en que se esté. Vemos como, por ejemplo, este aforismo de la antigua Grecia decía, debes comer para vivir y no vivir para comer. Y ahí vemos en esa pintura una persona con un rostro obeso. Bueno, la obesidad a través de la historia, entonces la obesidad viene del latín obedere, que ob es sobre y edere comer, entonces quiere decir una persona que come todo. Bueno, aquí vemos, por ejemplo, a la izquierda la Venus de Wilford, 20.000 años antes de Cristo, en el Paleolítico Superior. Es una estatuilla de una mujer, sus senos pendulados, probablemente significaba, era la estatua de una mujer embarazada, pero ellos lo hacían ver en el sentido de la fertilidad. No se estaba hablando mal de la obesidad, al contrario, se estaba hablando como bien. La Venus les pegué, que es es hecha en marfil. También vemos una figura obesa, probablemente se le dé otro significado a la obesidad. Luego vemos en la parte de las cuevas la Venus Lausel, una figura obesa. em, Probablemente significaba aquí que algo hacia donde pretendían, como eran recolectores en esa época, eh, algo para que soñaban como no se acabara la especie. Hacia, Vemos luego el cuadro en el cual está una estatua de uno de los faraones y
Esos son más o menos de 1473 a 1458 antes de Cristo y ahí hubo tres importantes. Entonces está la faraona Hatshepsut y Amenhotep III y Ramsés III, como los describe en la historia como figuras obesas y aquí representaban era poderío. Después vemos al médico Hipócrates del siglo V antes de Cristo. Hipócrates, lo interesante aquí él es que empezó a relacionar que las personas obesas sufrían de muerte súbita respecto a las personas delgadas. Después viene Platón, ya empezó a hablar de cómo la dieta influía en la obesidad. Después viene Galeno, que es un médico y filósofo del siglo II antes de Cristo. Eh, Distinguía dos tipos de obesidad. Él decía que había una obesidad natural y una obesidad inmoderada, que él lo que se podría catalogar como la obesidad mórbida de hoy en día. Luego viene el médico Avicena, en el cual empezó a hablar de las consecuencias de la obesidad. Entonces empezó a hablar de problemas en los pulmones, de problemas a nivel de corazón, de rodillas. O sea, él empezó a hablar de las consecuencias de la obesidad. Lo interesante es que luego viene el imperio bizantino con Aetius. em, Aetius decía que la obesidad era producto de una dieta que no es balanceada y que poco ejercicio. Lo interesante es que él empezó a experimentar una dieta rica en carnes y mariscos para hacer a las personas bajar de peso. Y en ese mismo imperio bizantino hablan del rey Leonel Sancho en el 958 a.C. Dicen que este rey llegó al poder a los 28 años y por un desmedido, por estar en el poder y no preocuparse por su aspecto, llegó a tener una obesidad mórbida que necesitaba que sus súbditos lo ayudasen a mover. Luego viene la influencia de la iglesia más o menos en el siglo séptimo eh, después de Cristo se incluyó la gula dentro de los pecados capitales. Y aquí podemos ver una pintura del irlandés Bosch, en el cual se representan los siete pecados capitales. Hay unos cubículos en los cuales se representa cada uno de ellos y en la parte de arriba una figura redondeada que es como un ojo de Dios mirando lo que está haciendo cada uno de los hombres. Luego vemos las tres gracias de Rubens, que lo que realmente representa es una valoración positiva y cultural de la obesidad en la época. Luego viene, estos ya son modernos. Quiero destacar ese cuadro es porque es una familia gorda. Entonces, si no cuidamos a nuestros niños, un niño gordo puede ser adulto gordo. Y el otro es muy conocido, los luchadores de sumo, que son obesidades mórbidas, muy bien vistos en Japón, porque es la cultura de donde ellos son. En el panorama mundial de la obesidad, queremos destacar en este mapa realmente cómo Estados Unidos y México son vecinos y la obesidad va según artículos, desde el 32 hasta el 40% del adulto, y del niño, uno de cada tres niños sufre problemas de obesidad. En cuanto al arte de los sueños, que dentro del tratamiento de las alteraciones del sueño, vemos una parte muy importante que es rumiar problemas, el hecho de no tener un sueño profundo, placentero. Incluso se puede tener pesadillas, no tener un sueño reparador. Aquí en esta arte de los sueños quiero destacar dos obras. Acá se decía en este artículo cuál es la relación entre los sueños y el inconsciente. El inconsciente es el responsable de crear el arte. Son nuestros sueños reales los que propulsionan una propia realidad consciente. Porque esto fue porque se ha visto que muchos de los artistas plasman sus sueños en pinturas. Entonces es lo interesante.
Vemos en la izquierda una pintura de Tarsila Amaral en 1928, representa la fecundidad humana, ese huevo y esa serpiente. En Roberto Mata, en 1967, vemos una pintura en el cual no vemos trazos de principio ni de fin. Lo interesante es del surrealismo. Bueno, estas otras dos pinturas vemos como eh, vemos la pesadilla de Henry Fuseli. Acá lo interesante es que hay una mujer dormida y está poseída por un demonio. Este demonio hace ver al fondo, hace que ella tenga unas pesadillas. Al fondo hay un caballo donde se destacan unos ojos terroríficos. Hacia el lado derecho hay una pintura de Van Gogh y él decía, sueño mis pinturas y luego pinto un sueño. Por eso lo traje porque es interesante. Vemos cómo el arte es influenciado por los sueños. Acá vemos a la izquierda la onirocrisia en el 2014, el arte de interpretar los sueños, y fue de acuerdo a las experiencias de Freud. Eh, Él decía que hay un hilo que, no, que nos liga al inconsciente y que si logramos actuar sobre él vamos a mirar que hay varios problemas de fondo que no hemos solucionado. En la otra pintura, El arte y los sueños, eh, acá vemos que este autor eh, hay una barca y de esa barca penden varios hilos donde hay personas u objetos, y la idea es que esto nos conecta al subconsciente. Bueno, tenemos el Día Mundial del Sueño, que es el 15 de marzo, eh, donde vemos en esta diapositiva los trastornos más frecuentes del sueño en México. Dentro de los trastornos tenemos un 45% de la población tiene una mala calidad del sueño. Esto es porque dedicamos muchas horas a actividades extracurriculares o llevamos trabajo para la casa y dedicamos poco tiempo a dormir, y por ende tenemos una mala calidad del sueño. Recordemos que el sueño es inherente al ser humano, es algo natural. Y de acuerdo a cada etapa que esté el individuo, entre más pequeño sea el niño duerme más que el adolescente, el adolescente duerme más que el adulto, y el adulto duerme más que el viejo. Y cada persona necesita de 6 a 8 horas mínimo para un buen descanso. Necesitamos, para esto fue el ciclo circadiano. Este ciclo circadiano entonces eh, va a regular las actividades del sueño, y fue con el advenimiento del electroencefalograma como se descubrieron las fases del sueño. Entonces aquí, por ejemplo, el 40% de la población que acude a consulta externa a las clínicas tiene trastornos respiratorios del sueño. Hay una enfermedad que se llama apnea del sueño, y hay que intervenirla porque nos puede causar problemas de trombosis o problemas de arritmias por la falta de oxígeno a nivel circulatorio y por ende cerebral. Hasta el 20% de los adultos sufren un cansancio crónico y una somnolencia diurna por la mala calidad del sueño, y un 11% de los adultos tiene una apnea del sueño al dormir, y un 5% tienen problemas de insomnios y pesadillas. Bueno, los trastornos del sueño nos pueden llevar a una obesidad porque comúnmente los hemos visto solo que un equilibrio entre dieta y ejercicio, y de pronto hablamos de la herencia. Y
Pero vemos que hay otras causas. Resulta que los trastornos del sueño nos pueden llevar a obesidad, como una persona que dura mucho tiempo en vigilia puede, por la parte hormonal, el estómago manda mensajes al cerebro de que hace falta energía y entonces empieza a comer más de lo necesario, más tiempo despierto, más tiempo para comer y generalmente son bocadillos o son dieta que no es saludable y nos lleva a unos trastornos del peso. Y esto sucede a nivel de todas las edades. Los niños demoran mucho tiempo en los computadores, en los aparatos electrónicos, en los juegos y dedican poco tiempo al dormir. Y la consecuencia de esto es una, en los niños pues bajo rendimiento escolar y en los adultos bajo rendimiento en el trabajo. Generalmente una persona que duerme poco se queda dormida en cualquier lado y realmente no importa cómo lo vean. Para representar esto acudí a una pintura de Pablo Picasso que fue en 1932 y vemos aquí su amante Mary Tere Walter acostada sobre un diván, se exhibe un collar, un seno está descubierto, la pintura en la carita está dividida en dos y acá podemos ver que las personas cuando sufren trastornos del sueño se quedan dormidas sobre el computador, se quedan dormidas en el transporte público, en cualquier sitio y obviamente descuidan su aspecto. Este video de los trastornos del sueño Los trastornos de sueño visto son por una más neuróloga. frecuentes en la población infantil y en la población adulta. El más frecuente es el insomnio, que puede ser un insomnio de conciliación, que como su nombre indica es una dificultad para conciliar el sueño, o un insomnio de mantenimiento, en el que el paciente concilia bien, pero se despierta muchas veces a lo largo de la noche. El insomnio puede ser primario, secundario a situaciones de estrés o ansiedad, puntuales, se puede cronificar y a veces es secundario a algunas enfermedades como por ejemplo el hipertiroidismo, la narcolepsia, que es poco frecuente. Una consecuencia del insomnio es la hipersomnia diurna, que puede ser muy incapacitante para el paciente y hay que avisarles de que existe tratamiento, que acudan a la consulta, ya que en función de cada tipo de trastorno pues aplicaremos un tratamiento diferente. Fundamentalmente los tratamientos que aconsejamos son medidas higiénicas de sueño y en ocasiones necesitamos hacer un tratamiento farmacológico asociado. En el caso del síndrome de apnea del sueño, que se suele asociar a sobrepeso, es muy importante diagnosticarlo ya que tiene un tratamiento muy específico y los pacientes mejoran muchísimo. Bueno, como hablábamos antes del ciclo circadiano, entonces para dormir el ciclo circadiano tenemos varios ciclos y cada ciclo tiene fases. Y dentro de las fases son cinco y se suceden varias veces en la noche. Entonces en la fase uno tenemos un sueño ligero en el cual dura de 30 segundos a 7 minutos, constituye entre el 5 al 10% del sueño nocturno completo. En la fase 2 es un sueño ligero de una duración aproximadamente de 10 a 15 minutos, constituye del 40 al 45% del sueño total. Durante este periodo se pierde la noción de lo que nos rodea. La fase 3 y 4 se unen, son las etapas más profundas del sueño, suponen del 15 al 20% del tiempo total del sueño y la interrupción en esta fase causa fatiga. En la fase 5, conocida también como fase REM de movimientos oculares rápidos, ocupa de un 20 a 25% y es de cerca de 2 horas por noche. De acuerdo a las fases, entonces se liberan unas hormonas, se suprimen unas, se liberan otras y acá es donde tiene la base hormonal de cómo los trastornos del sueño nos llevan a obesidad. En el sentido humanístico quiero destacar, por ejemplo, aquí una pintura de Mario Carrero de un sueño fragmentado, fue pintada en 1975. Este es un artista cubano-chileno que es del surrealismo metafísico, pinta los sueños y alude pues su sentido onírico en la parte cotidiana.
las hormonas y el sueño. Entonces, como lo mencionábamos antes, las hormonas tienen un fundamento científico para que los trastornos del sueño nos lleven a obesidad. Algunas se suprimen, por ejemplo la sematotropina se libera a los 30 minutos del sueño, la prolactina a los 40, la TSH se suprime, el cortisol se suprime, se libera insulina en la fase REM. Estas dos hormonas, la leptina y la grelina, son antagónicas. Entonces, la grelina lanza una imagen al cerebro, es producida en el estómago y el mensaje que lleva es que ha bajado la cantidad de energía y que debe comer. Y la leptina es lo contrario. Aquí, por ejemplo, quise traer esta pintura de Nemesio Antunes que se llama Asamblea de Camas y está pintada en 1979. En esta el pintor nos revela los significados de la cama para él probablemente, en el cual subviene su vida afectiva, sus preocupaciones, sus dolores, sus recuerdos y puede ser también la anticipatoria de su muerte. Acá vemos a la izquierda una persona dormida sobre el computador después de una extenuante jornada intelectual y pues obviamente esta persona pues tiene trastornos del sueño y ahí nos destacan que dormir no arreglará tus problemas, pero sí nos los ayuda a ver con mayor claridad. Al estar la persona despierta, pues las neuronas viven hiperactuando y mandando mensajes al cerebro por estar tanto tiempo despierto que debe consumir energía. Y generalmente son bocadillos y estos bocadillos obviamente nos llevan a la obesidad. Dentro de las cosas que hacemos en ocasiones en el sueño es rumiar problemas y pensar en la actividad académica del siguiente día para el caso de los estudiantes o pensar en actividades de la empresa, de cómo podemos hacer esto o aquello, dedicando menos tiempo a dormir y ese tiempo que se duerme va a ser de menor calidad y obviamente no va a haber un sueño placentero. Ahí vemos dos imágenes de obesidad, una de ellas de Botero. Bueno, dentro de la higiene del sueño que hablábamos ahí, entonces están varios ítems a tener en cuenta. Uno de ellos es no tener dispositivos electrónicos en la habitación. Los dispositivos electrónicos, además de que dicen que emanan ondas y todo, no nos permiten un sueño profundo. El hecho de que estén entrando mensajes del celular, pitando cada ratico, como hoy en día están de moda los grupos en el WhatsApp, no dejan descansar. La idea es quitar todos los dispositivos electrónicos de la habitación, televisores, tabletas, lo que son los celulares. Dormir en completa oscuridad para mandar el mensaje al cerebro que ya es hora de dormir. El colchón debe ser un colchón placentero para poder dedicar el tiempo al descanso. Dicen que los tonos pastel llevan a una sensación de relajación. El ambiente debe ser adecuado. Hay personas que viven muy cerca a avenidas principales y el ruido de los carros o ruido de, por ejemplo, los que viven cerca del aeropuerto no dejan tener un sueño placentero. La idea es no tomar ninguna bebida energizante en la noche, por ejemplo, café, té o bebidas como Red Bull. No rumiar problemas dentro de lo que aconsejan es que el rumiar problemas nos lleva a tener una mala calidad del sueño. La idea es traer esos problemas que están en el subconsciente al consciente y si esto sucede muy seguido, pues necesitamos un equipo interdisciplinario, necesitamos de un psicólogo, de pronto de un psiquiatra, también aquí necesitamos o el médico familiar o el neurólogo para tratar estos problemas del sueño. ¿Por qué decimos que el neurólogo y el médico familiar? Resulta que el médico familiar es una especialidad transversal hacia las otras especialidades y tratamos temas conjuntos, tratamos temas prevalentes.
En este cuadro quiero destacar se llama Sueño en una noche de luna de Laura Isfrán. Laura Isfrán es una artista argentina, pintó esto en el 2008 y ella decía, no soy una artista, pero el hecho de no ser un artista quiero algún día serlo. Y mi vida es poco interesante, pero me parece interesante compartirla. Y vemos una luna llena al final y cómo esos rostros en insomnio. Quería realizar una actividad en clase. Esa actividad en clase se trataba de la escala de Epworth, en el cual las personas tenían que hacerle esta escala al cónyuge para mirar si había algún trastorno del sueño. Hay varios ítems ahí, que si se queda dormido, fácilmente sentado y leyendo, viendo televisión, en un servicio, en un lugar público, sentado inactivo, como pasajero en un coche. También se ha visto, por ejemplo, personas mientras cambia el semáforo se duermen, sentado hablando con otra persona, sentado tranquilamente después de una comida, o sentado en el coche mientras está en un atasco en unos pocos minutos. Eso era lo que pretendía y solamente para ver que los problemas de trastornos del sueño son más frecuentes de lo que uno cree. Espero que haya sido de su agrado.